Ser elegido para portar la escarapela inquisitorial con el rango de inquisidor es a la vez el mayor honor y la mayor carga. De los incontables billones que constituyen las multitudes de la humanidad, solo aquellos señalados por la gracia del propio emperador son considerados dignos. El hombre común rara vez logra más de lo que le corresponde por nacimiento, pero un inquisidor se eleva muy por encima de las circunstancias de su nacimiento, siendo elegido entre miles de millones para un destino con el que pocos pueden soñar. Los inquisidores gozan de una de las posiciones más privilegiadas en toda la galaxia habitada por humanos, pero distan mucho de ser dueños de su propio destino. Su vida, en cambio, está ligada al deber y la responsabilidad. Para muchos, su posición es una maldición, una cruz que cargar por el bien del emperador y el futuro mismo de la humanidad. De hecho, hay quienes, dentro de los sordos Calixis del sector Calixis, por ejemplo, están dispuestos a sacrificar sus almas eternas por el bien de toda la humanidad, como los oblacionistas, quienes se entregan al caos para convertirse en un arma contra él. Para muchos inquisidores, la vida es una serie de terribles revelaciones a medida que se descubren verdades cada vez más horripilantes. Al ascender del servicio como interrogador a su mentor y al rango y las responsabilidades de inquisidor, es muy posible que descubran que todo lo que creían saber era, en realidad, una mentira. Aunque la conmoción de tal revelación es grande, no habrían sido elegidos para llevar el sello de la Inquisición si sus superiores no los hubieran considerado capaces de soportarlo. Aún más impactante, es probable que esta situación se prolongue a lo largo de la carrera de un inquisidor, de modo que, una tras otra, se demuestre que las verdades supuestamente fundamentales son falsas. Muchos acaban enloqueciendo, incapaces de soportar el implacable ataque a su propia cordura. Estos deben ser perseguidos por sus iguales, para que no se vuelvan renegados y busquen destruir todo lo que representa la Inquisición. A pesar de que todos los inquisidores comparten la misma misión y cargan con la misma responsabilidad, su comportamiento, carácter y apariencia son tan diversos como los mundos de los que provienen. Algunos son ascéticos y retraídos, desdeñando la comodidad como ejemplo para sus subordinados y enemigos de los sacrificios realizados por el emperador por la humanidad. Otros se visten con galas reales para intimidar e impresionar a quienes se relacionan con ellos. Algunos son aparentemente piadosos, mientras que otros podrían parecer irreligiosos a los ignorantes. Algunos inquisidores son militaristas, mientras que otros se mueven silenciosamente en las sombras o realizan investigaciones a años luz de distancia. A continuación, se presentan algunos ejemplos de los muchos y variados tipos de personalidad que se pueden encontrar entre las filas de la Inquisición. Militante. Hay quienes portan la escarapela inquisitorial y creen, por encima de todo, que la única forma de combatir a los enemigos del imperio es quemarlos, destruirlos y arrasarlos donde quiera que se encuentren. Estos individuos suelen extender su opinión a la población en general, de modo que una ciudad entera podría ser destruida desde la órbita, simplemente para erradicar un enclave mutante refugiado en sus alcantarillas, o un muelle orbital entero debería caer en picado porque una docena de hombres del vacío compartieron la misma pesadilla portentosa. Los inquisidores militantes tienden a disparar primero y preguntar después. Muchos disparan ellos mismos, siendo tan hábiles con la espada y el volter como cualquier veterano de la Guardia Imperial. Los inquisidores militantes suelen emplear cuadros de hombres y mujeres con un comportamiento similar, comúnmente con tanta potencia de fuego como una escuadra devastadora de marines espaciales. Pueden haber formado grandes cuadros de guardias imperiales, conservando sus servicios de por vida como una unidad permanente, a menudo con su propio uniforme. Los inquisidores militantes lideran asaltos a fortalezas enemigas desde el frente, glorificándose en el acto de masacrar a los adversarios del emperador, y se equipan con las mejores armas, armaduras y otros equipos de fabricación artesanal. Muchos adquieren equipo de linaje antiguo y consolidado, mientras que otros emplean armas de fabricación única, desconocida o incluso xenos. Por el contrario, algunos inquisidores de mentalidad militante
Son como señores generales, estudiando mapas estratégicos o revisando minuciosamente inventarios logísticos. Toman el mando de fuerzas imperiales aliadas, supervisando misiones a distancia mediante Voxlink y cámara de arma. Calculan sus asaltos con precisión letal y ordenan el despliegue de sus armas, ya sean asesinos del culto a la muerte o bombardeos orbitales, como una extensión de su propio cuerpo. Algunos de estos inquisidores alcanzan los rangos más altos, llegando a liderar no solo pequeños grupos de agentes guerreros, sino ejércitos enteros, incluso cruzadas imperiales. La línea entre general e inquisidor puede difuminarse, al menos temporalmente. Claro que puede ocurrir que los antiguos iguales de tal individuo resientan o desaprueben su posición y se inicie un conflicto completamente nuevo. Investigador. Un inquisidor debe tener una mente tan aguda como un estilete de poder y un corazón tan frío como el cultista de la muerte que lo empuña. Para muchos inquisidores, su vocación encuentra su verdadera expresión en la búsqueda de su enemigo, la selección de pruebas y el descubrimiento de secretos largamente latentes. Estos son los archi-investigadores, individuos capaces de oler un secreto sucio a medio sector de distancia. A partir de las pistas más escasas, poseen la asombrosa habilidad de dar caza al culpable y llevar al criminal ante la justicia. Los inquisidores con vocación investigadora se rodean de sabios y adeptos. A menudo emplean una vasta red de especialistas de las diversas organizaciones del imperio como acólitos, y están dotados de la capacidad de aprovechar las habilidades únicas de todos sus empleados, uniendo las distintas líneas de una investigación y actuando según la verdad que se revela. La aparición de un inquisidor así suele ser presagio de un proceso despiadado y minucioso, e infunde tal miedo en los culpables que suelen huir, revelando su culpabilidad incluso antes de que se presente la acusación. El inquisidor investigador también puede contar con varios guardias, a menudo cruzados, ya que pueden evitar las habilidades marciales desplegadas por otros de su especie. No obstante, incluso los inquisidores más encorvados y ancianos tienen algunos ases bajo la manga, guardados para el momento en que deben dictar el severo juicio de la Inquisición en persona, con su enemigo acorralado, sin ningún lugar al que huir. Maquinista. El maquinista es un inquisidor que mantiene la red de contactos y agentes más compleja e intrincada imaginable, cada uno de los cuales controla con maestría, como un titiritero que controla 1000 marionetas con una sola mano. La identidad del maquinista a menudo se oculta a quienes controla, y sus misivas e instrucciones se transmiten mediante canales de transmisión cifrados e irrastreables, o se entregan mediante un buzón de correo no deseado. De hecho, es posible que sus agentes se hayan encontrado cara a cara con su amo sin siquiera saberlo. El maquinista es un animal político de primer orden. Invariablemente se involucra tanto en las enrevesadas luchas de poder dentro de la Inquisición como en las herejías candentes del Imperio. Con toda probabilidad, tienen muchos enemigos en ambos bandos, e incluso sus compañeros inquisidores pueden no haberlo conocido en persona durante muchas décadas, por lo que deben ser conscientes de los odios mezquinos de sus rivales. Estos inquisidores conspiran para colocar a sus enemigos en posiciones de debilidad, infiltrando lentamente agentes en las organizaciones enemigas. Reúnen pruebas de culpabilidad, pero esa es solo la fase inicial del plan del maquinista. A continuación, trabajan incansablemente para sembrar debilidades en la base de poder de su enemigo, comprometiendo sistemas, asesinando aliados y sirvientes e infiltrándose en las defensas. Sin embargo, incluso el maquinista debe entrar en acción cuando sus enemigos se alzan. Por eso reúnen a su alrededor a un grupo de sus agentes más confiables, aquellos en quienes confían por encima de todos para que no los traicionen. Solo cuando las defensas enemigas están completamente descubiertas, atacan con una precisión absolutamente despiadada. Instalaciones claves son destruidas y sirvientes enemigos aniquilados. El objetivo ve cómo toda su base de poder se derrumba a su alrededor, y entre el humo y los escombros aparece la figura del maquinista,
blandiendo la roseta inquisitorial en una mano y la pistola Volter en la otra. Hay muchos inquisidores dentro de los Ordos Calixis que podrían describirse en estos términos. El más grande es quizás el inquisidor Silas Marr, quien a muchos les parece estar sentado en la vasta red de conspiraciones y poder. Quienes se entrometen en los asuntos de Marr suelen ser advertidos, al menos al principio, aunque rara vez por Marr en persona. Quienes son demasiado arrogantes o ignorantes para prestar atención a tal advertencia, se convierten en un enemigo poderoso. Muchas veces, un inquisidor ha seguido una pista solo para descubrir que la conducía a algún asunto de Marr, y se ha visto obligado a abandonar el asunto para no convertir a este poderoso individuo en enemigo. Nadie sabe con certeza a qué fines pretende destinar Silas Marr su vasta red, ni se atrevería a especular abiertamente. Los inquisidores impetuosos son hombres y mujeres de una fe inquebrantable en el Dios emperador. Sin embargo, algunos están tan consumidos por su fe que la utilizan como un arma en sí misma. Estos agitadores a menudo difuminan la línea entre predicador e inquisidor. Muchos visten túnicas similares a las que usan los altos oficiales del Adeptus Ministorum. Un inquisidor impetuoso se enfurece con facilidad y aún más rápido para denunciar. Ven herejía y pecado donde quiera que miren, y son rápidos para arrojar a quienes juzgan culpables a las piras de la justicia. Dichos inquisidores recitan un flujo constante de invectivas sagradas, citando pasajes de los textos sagrados e invocando los nombres de santos y mártires del emperador con cada aliento. Son excepcionalmente intimidantes, invocando un miedo estremecedor en los infieles y un horror absoluto en los herejes. Los cuadros de este tipo de inquisidores suelen incluir todo tipo de hierofantes, exorcistas y confesores. Sus vínculos con la eclesiarquía pueden, además, hacer que los acompañe una o más hermanas de batalla del Adeptas Sororitas, guerreras potentes y celosas, con una reputación temible entre los enemigos del culto imperial. Los bombos son individuos poco sutiles, con tendencia a ignorar los detalles de una investigación. Esto a menudo los lleva a entrar en conflicto con otros miembros de la Inquisición. La llegada a un mundo de un inquisidor bombástico podría arruinar años de trabajo de un agente más sutil. Sin embargo, a veces inquisidores encubiertos siguen la estela del bombo, a menudo sin su conocimiento, vigilando si algún enemigo previamente desconocido intenta huir o revelar sus intenciones. A pesar de su enfoque directo en la vocación del inquisidor, el bombo se encuentra entre los servidores más audaces de los santos ordos de la Inquisición del emperador. Se sabe que se enfrentan a los enemigos más aterradores, armados con poco más que la palabra del emperador, y prevalecen. Las acciones y palabras de un individuo así pueden animar a toda una población a expulsar a un gobernador planetario renegado o alzarse en armas contra una invasión alienígena abrumadoramente poderosa. A menudo lideran desde la vanguardia de los ejércitos de los fieles, imbuidos de una fe ardiente en el Dios emperador de la humanidad, tan feroz que despierta un fervor similar en los corazones de todos los que la presencian. El judicar es un individuo que aborda su vocación de forma casi opuesta al investigador. Asumen la culpabilidad y exigen pruebas que la contradigan. Siendo el fiscal, el juez y a menudo el verdugo, estos individuos rara vez aceptan pruebas que contradigan su acusación. Estos inquisidores suelen viajar de mundo en mundo con gran ceremonia, rodeándose de un tribunal itinerante de secretarios, asistentes y lacayos. A su llegada, anuncian un tribunal de lo penal, a menudo ocupando los lugares más imponentes para sus propósitos. Se presentan los cargos contra ciertos individuos y los acusados son llevados ante el tribunal. Solo los de más alto rango tienen alguna esperanza de refutar los cargos, pero con toda probabilidad no se les habría imputado en primer lugar. Durante el juicio se producen y amplían volúmenes de jurisprudencia. El judicar a menudo se asegura de que los procedimientos de su tribunal se incorporen a las leyes del planeta,
consagrando cada palabra como ley para las generaciones venideras. Algunos de estos individuos mantienen ejércitos enteros de árbitros adscritos, imponiendo su propia ley a quienes se ven obligados a sufrir sus visitas. Cuando estos recintos itinerantes llegan a un mundo, nadie es inmune a la destrucción de puertas en plena noche, los registros constantes y la imposición espontánea de leyes totalitarias. Mundos enteros han ardido bajo el mando de estos inquisidores, y sus nombres a menudo perduran durante siglos como tema de relatos con moraleja para infundir miedo en las multitudes. Idealista. Tras recibir la escarapela inquisitorial, muchos inquisidores se encuentran en una etapa de sus vidas en la que aún albergan una leve esperanza de que la humanidad pueda redimirse de sus pecados y revertir la marea de oscuridad que amenaza con engullir la galaxia entera. La mayoría se desengaña pronto de esta idea, por amargas experiencias o una muerte prematura. Los idealistas suelen gravitar hacia las diversas escuelas de pensamiento puritanas sobre el papel de la Inquisición, aunque con el tiempo, algunos se encuentran recorriendo un camino muy diferente. Los idealistas buscan aquello en el espíritu de la humanidad que merece la pena salvar, pero al hacerlo, a menudo renuncian a aquello que está por debajo de sus exigentes estándares. Se embarcan en cruzadas personales para vengarse del criminal y el hereje, y a menudo buscan unir a otros a su causa. Lamentablemente, muchos se encuentran distanciados de sus iguales, muchos de los cuales simplemente ya lo han vivido todo, y privados de ayuda cuando más la necesitan. Se ha observado que muchos de los inquisidores más ancianos y resentidos de los sordos Calixis disfrutan enormemente viendo cómo estos jóvenes incendiarios se arruinan. Algunos incluso pueden haber urdido tal situación, solo para ofrecer una mano amiga que el individuo no tiene más remedio que aceptar. Y entonces, el joven idealista podría encontrarse esclavizado por un amo mucho más poderoso, cuyas filosofías e inclinaciones facciosas podrían estar completamente en desacuerdo con las suyas. A pesar de los obvios escollos que enfrentan estos inquisidores, de vez en cuando, alguno de los suyos logra grandes cosas. Algunos incluso alcanzan la santidad, tan genuinamente puras y buenas son sus intenciones. En una galaxia tan corrupta y bárbara como la del 41º milenio, las vidas y los hechos de estos individuos a menudo son poco más que un breve destello de luz en medio de una noche estigia que se cierne sobre ellos. Sin embargo, algunos se oponen a las fuerzas de la oscuridad y marcan una diferencia, por pequeña que sea, en la batalla por la supervivencia misma de la humanidad.